Perdón, ahora ya nos va a quedar en dos videos porque en vez de cortar la transmisión, primero corté el video y después la transmisión. Pero bueno, no importa, les pongo los dos videos, el de la exposición y después el de la discusión, para que lo tengan completo. Pero bueno, pues ya, si los que gusten, pues ya, ahora sí podemos participar. No me preguntaron nada por el chat, no sé si porque dijeron vamos a esperarnos a no, sí, aquí tengo una pregunta. ¿Se podría decir que estamos haciendo una matriz de operación? Ay, no entendí tu pregunta, Arturo. A ver, pues ahorita que podemos abrir el micrófono, a ver, plantéamela de nuevo porque dices, ¿se podría decir? Sí, sí me escucha, perdón. Sí, sí, claramente. Lo que pasa es que tuvimos unas clases con una profesora que era Adriana Machuca, entonces ella nos hizo hacer un trabajo de diagnóstico en el cual manejábamos una matriz de operacionalización. Precisamente se ponía todo lo que eran las dimensiones que se iban a trabajar con desprendiendo de ahí las variables, y de las variables ya se desprendían los ítems a los cuales íbamos a hacer el estudio de diagnóstico. Entonces ahorita con todo lo que nos está mencionando usted, pues lo relaciono y digo, bueno, pues prácticamente es hacer una matriz de operalización. Sí, así como lo describes, pues la metodología es la misma, ¿no? Lo que Mm, pasa es que hay diferencias, ¿no? Entre las diferentes aproximaciones metodológicas, ¿no? Por ejemplo, en esos autores que citaba a Corben y Strauss, ¿no? Que son unos clásicos de la teoría fundamentada, este, pues para ellos el concepto es lo más alto, ¿no? Y del concepto hay que descomponerlo en categorías y las exacto. categorías en subcategorías. Entonces, bueno, el lenguaje es diferente, ¿no? Pero, digamos, la idea fundamental es el mismo principio que justamente acabas de señalar y creo que está claro, ¿no? Y también pueden ser varios niveles, o sea, pueden ser 2, 3, 4 niveles, dependiendo de la necesidad de desagregación de cada concepto. Pero lo importante es que en esta metodología tú partas desde el concepto mayor, es decir, lo que quiero decir es que es un error metodológico empezar con la pregunta, ¿no? Claro. Que a veces es una tendencia o una tentación muy natural, ¿no? No, pues yo ya quiero, pero ahí simplemente explotamos nuestros prejuicios, ¿no? Por ejemplo, lo que nos comentaba Alfredo sobre el bar, ¿no? Pues él puede decir, bueno, no es que esté mal, a lo mejor de todas maneras sí es del ítem, pero habría que hacerlo de una forma analítica, porque uno podría decir, bueno, pues yo ya sé lo que está mal ahí, entonces voy a preguntar, pues, después, cada mañana, ¿cómo está tu hidratación? Después, ¿te sientes que estás deshidratado? ¿Te sientes en óptimas condiciones para trabajar? Y luego preguntas sobre cosas que ya sé que me va a contestar, ¿no? Ahí, por ejemplo, también entraría como motivación, podría ser. Sí, claro, Eh, pero nuevamente, ¿no? O sea, si yo como que ya tengo identificadas algunas cosas, pues tendría que desagregarlas porque posiblemente no es el único elemento lo que las está produciendo. A eso quiero llegar, ¿no? sí, sí. La única forma de comprobarlo o de tener una buena metodología es empezar por los grandes conceptos. ¿Sí? ¿Qué sería importante medir y ahí hay que pensar en una organización con nombre y apellido, hay que ponerla con claridad para poder tener claro qué sería importante en términos de riesgos, porque no es lo mismo una empresa que produce, una empresa de petroquímica, pues que un restaurante, ¿no? O una escuela. Pero, por Exacto. ejemplo, en una organización de educación media superior, pues yo quisiera saber, qué tan claros, cuánta claridad tienen los profesores sobre qué contenidos deben enseñar, ¿no? Porque Sí, pues, me parece que eso sí sería un elemento importante del riesgo psicosocial, ¿no? claro. Entonces, bueno, pues el trabajo desde luego tenemos que hacer un análisis situacional de la empresa, saber dónde estamos parados, a qué se dedica, qué se compone, cómo es su clima, su cultura y demás. De ahí partiríamos a un marco teórico, precisamente para determinar los conceptos que vamos a ir manejando, y de ahí ya empezamos a ver las dimensiones de todos estos conceptos dentro de la misma organización y ver las diferentes variables, y obviamente ya determinamos los ítems para poderlo hacer. Ya proceder a una entrevista o hacer cuestionarios o hacer cualquier tipo
Es, instrumento, sí, método. básicamente un cuestionario, porque Sí, entrevista la conlleva entrevista, otras sí, cuestiones, la ¿no? Hacer entrevista podría, transcripciones y demás. sí, podría ser en organizaciones pequeñas, ¿no? Pero si tienes 500 empleados, mejor haces la encuesta para identificar ahí algunos factores, porque además lo que te interesa son los comportamientos típicos, ¿no? Exacto. No necesariamente lo que pasa aprensivamente con una persona, porque ese ya sería el nivel pues casi íntimo, ¿no? Lo que nos interesa es qué elementos de la interacción, del contexto donde están esas personas, pueden generar un riesgo, digamos, para una persona típica, ¿no? Ok, muy Entonces, bien. lo que nos importan son los promedios, ¿no? Bien, ¿alguna otra Muchas gracias. pregunta, comentario que quieran hacer? Bueno, pues veo que no me hicieron muchas preguntas, lo cual bueno, ni en el chat, y yo dije, pues por aquí el chat me van a hacer algunas preguntas, no hubo muchas. Yo, bueno, bueno, ya levantó la mano Edgar, ahorita te doy la palabra, Edgar, nada más, termino de, de hacer mi reflexión. Yo lo que quisiera, más allá de lo que dice el texto o preguntas sobre lo que acabamos de explicar, que es la metodología que, bueno, se ilustra en esos textos, quisiera que reflexionáramos un poquito antes de irnos sobre cuál sería la diferencia entre lo que estamos viendo aquí, que sería medir o identificar factores de riesgo, a lo que les estamos pidiendo como matriz de riesgos, porque eso es diferente. Es decir, una cosa es solo los factores de riesgo y otra cosa es los 4 módulos integrados en una matriz de riesgos para la organización, ¿no? Que incluya, claro, el tema de riesgo psicosocial, pero que no podría ser el único tema, ¿no? Porque aquí me importa que quede claro que, bueno, que se avance en ese sentido, porque el riesgo sería que hagan un trabajo solo de riesgo psicosocial, aunque ya pusimos ahí algunas reglas de porcentajes, pero bueno, el riesgo es que se dediquen a hacer solo riesgo psicosocial y dejen de considerar los otros elementos, ¿no? Pero bueno, si por ahí le piensan, aprovechen para hacer las preguntas. Adelante, Edgar. Sí, buenas noches a todos. Mi pregunta va, bueno, era con base en la respuesta que hizo sobre los contenidos, ¿no? En una escuela de media superior, cómo podría afectar la parte psicosocial. Obviamente se refería a los docentes, ¿no? Y yo creo que, pues, en este momento yo me iría más allá, no solamente de la parte de media superior, sino en un contexto, pues, más amplio, ¿no? Porque finalmente, que no estén los contenidos ligados, ¿no? A la parte del aprendizaje o la didáctica que puede, pues que estén ligados o que sustantivamente estén prácticamente concatenados, pues significa un riesgo de que los alumnos no aprendan, ¿no? Que no lleguen a la meta de los planes y programas en los cuales el alumno podría desarrollar, podría entender, podría comprender o podría aprender cualquier tipo de competencia o actividad. Yo creo que ese sería el riesgo, porque además se estresaría en la evaluación de los propios docentes y que en el siguiente grado, pues prácticamente el docente que lo capture o que lo tenga, pues no va a desarrollar. O va a detectar que los alumnos no están aprendiendo lo que finalmente se tendría que aprender. Ese es con una clase y el riesgo, bueno, el riesgo de que suceda eso, pues es alto. Y concatenándolo con la matriz de riesgo, bueno, se define, lo que yo entiendo es que se define primero el factor y después se analiza qué tan impactante, qué tan considerable es el riesgo para la organización, el que se pueda dar ese riesgo, el que se motive o que se desencadene, ¿no? ¿Qué riesgo, qué tanto impacta, qué tan dañino es para la organización? Creo que primero es la parte de la encuesta, de cómo se definen los factores en la parte de metodológica, ¿no? Cómo se absorbe, y después se define cómo, qué tan impactante ya en la matriz de riesgo se hace el ejercicio, qué consecuencias hay
si se detecta a tiempo, bueno, o si se va a dar ese riesgo, ¿no? Así yo lo veo. Primero, el primer paso es definir el factor, después analizarlo para que pueda definirse el impacto o el riesgo que puede tener, ¿no? Algo así yo voy entendiendo, concatenando la parte que se nos va Sí, enseñando. es correcto. Son dos cosas que tienes que considerar para un factor, ¿no? Bueno, siguiendo esta metodología, ¿no? Tienes que tener el elemento central y descomponerlo en sus componentes. Y a partir de ahí construir los indicadores o los ítems o los reactivos, como tiene varios nombres según la aproximación o a quién leas. Pero sí, efectivamente esa es la metodología y para cada uno de los factores efectivamente y sus componentes habría que identificar qué impacto puede tener. Y esto es una hipótesis, ¿no? La hipótesis de a ver si este factor se presenta o este componente más bien, porque el factor es la suma de los componentes. Si este componente se presenta, las consecuencias, pero se presenta de forma completa, las consecuencias para la organización de qué podrían ser, ¿no? Y hay que categorizarlas, ¿no? Serían catastróficas, pero ¿por qué serían catastróficas? ¿Qué va a pasar? ¿No? Y entonces ese es un factor que vale la pena medir, ¿no? Si encuentras factores que no generan resultados catastróficos, o sea, que no podrías, digamos, categorizar como resultados catastróficos para la organización, ¿no? Pues entonces eso no valdrían la pena introducirlos en una matriz de riesgos, ¿no? Pero mucho depende de cómo puedas categorizarlos. Y el otro elemento es la probabilidad, ¿no? ¿Qué tan probable es que te pase? ¿No? Y ya dependiendo de la probabilidad, pues como lo que medimos aquí, si es alta, si es baja, pues habrá un nivel de acción de la organización dependiendo de qué tan probable es que suceda para poder controlar ese riesgo, ¿no? Pero sí, efectivamente, pues por ahí va, pero no olvides que son dos elementos. Uno es el impacto y el otro es la probabilidad de ocurrencia. Obviamente, los que realmente son peligrosos, bueno, pues no sé si peligrosos, pero los que realmente hay que poner mucha atención, los focos rojos, son los que a la vez son de alto riesgo, tienen un alto impacto, pero también hay alta probabilidad de ocurrencia, ¿no? Esos son los que pueden generar daño grave, ¿no? Bien, ahora sí, Azucena, adelante, por favor. Buenas noches. Buenas Eh, noches. Leyendo el documento, a mí me generó, bueno, alguna cierta inquietud. Eh, eh, digamos que yo me inclinaría, me atrajo el estudio del caso 2, porque tiene que ver con el clima organizacional y esta parte de liderazgo, ¿no? Y servicio en cuanto a la satisfacción laboral. Un poco como lo que decía Edgar, ¿no? Yo pues trabajo en una institución educativa, ¿no? Y entonces al estar leyendo, como que había ciertos elementos que me interesaron para hacer la matriz de riesgo dentro de mi organización, ¿no? Que finalmente tiene que ver justamente eso. Si hay un buen liderazgo, seguramente va a haber un buen clima organizacional y obviamente se va a ver reflejado, ¿no? en el trabajo, ¿no? En la pertinencia en el trabajo, en la eficacia, en la calidad, ¿no? Entonces, digamos que más o menos voy entendiendo esta parte que dentro de o sea, lo primero que tenemos que hacer es definir la metodología, ¿no? Que tiene que ver con tomar en consideración el componente, ¿no? Como categoría, ¿no? ¿Qué es lo que queremos en realidad identificar dentro de la organización? Por lo menos yo pensando en el liderazgo dentro del clima organizacional, ¿no? Identificar algunas variables y entonces en un principio de la sesión mencionaba que podemos utilizar quizá algunos de los ítems, a lo mejor hacer algunas adecuaciones para que nosotros conformemos nuestro instrumento y que en un momento dado pueda ser empleado, ¿no? Para hacer esta valoración, ¿no? La encuesta ya propiamente y podamos elaborar la matriz que ya sería
como llevarlo a la gráfica, o sea, todas las respuestas que obtuvimos, entonces aterrizarlas en el esquema, en el diagrama de la matriz de riesgos para que al final hagamos una conclusión de, porque era un poco lo que aparecía en el documento, ¿no? O sea, hacer la valoración y luego al final como en uno de ellos como graficaban medio raro, no lo entendí muy bien el del primero, eh, que cruzaban las líneas y demás, me imaginaba que era como la matriz de riesgo, ¿no? Porque puntualizaban entre algunos numerales, ¿no? Que si punto 95, que si punto 86, etcétera, ¿no? Y entonces hacían como una relación. Eso es lo que vamos a hacer al final, ¿no? A partir Sí, de la matriz, digamos, la gráfica, vamos a darle una interpretación para concluir o hacer una conclusión de la investigación, ¿no? sí, pues la idea de la matriz de riesgos es identificar aquellos factores que son susceptibles de atención inmediata, los que son de atención no tan inmediata y qué tipo de atención hay que dar a cada uno, ¿no? Entonces, bueno, lo que tú viste igual y habría que explicar que no es lo mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso uno, lo que hacen es una serie de correlaciones, porque lo que les interesa es saber qué factores se van sumando, ¿no? Es decir, si yo tengo un mal liderazgo, pero también me pasa que tengo una sobrecarga de trabajo y también me pasa que tengo una, ¿qué otras cosas había? Bueno, otra cosa, todo eso junto me va a abonar al síndrome de Burnout o no. Sí, Eso es lo que quieren saber, ¿no? Es decir, cuáles elementos se van a vincular y más bien sumados son los que contribuyen al síndrome de Burnout. Y bueno, encuentran que muchos de los factores del clima organizacional van a llevar al síndrome de Burnout, aunque no todos, ¿no? Hay unos que tienen correlaciones débiles, ¿no? De punto 2, de punto 15, punto 17, punto 3, que pues no contribuyen de manera importante a que una persona padezca síndrome de Burnout. Pero es que ellos estaban buscando algo muy particular, ¿no? Entonces, pero eso es diferente a lo que tenemos que buscar en una matriz de riesgos. Por eso en una matriz de riesgos tenemos que valorar cuál va a ser el impacto, si el impacto es importante o no tan importante, ¿no? Y, y la probabilidad de que ocurra, ¿no? Porque esas dos cosas son los que nos van a tener, porque puede ser muy importante, pero tener nula probabilidad de ocurrencia, ¿no? Bueno, pues ahí hasta me equivoqué de factor, no lo debí meter en la encuesta, ¿no? Porque pues no tiene probabilidad, no puede pasar, ¿no? Digo, sería poco probable bueno, pero si nos pasa, pues ahí nos equivocamos, ¿no? Esto, si en la encuesta, por ejemplo, por eso decía que una buena aproximación a la probabilidad sí son los resultados del Likert, ¿no? Ahí sí podemos aproximar la probabilidad porque si en un reactivo, ¿no? Todos me contestan que están totalmente de acuerdo, pues ahí no hay probabilidad de ocurrencia, todo está muy bien, ¿no? Me equivoqué de factor, ahí todo está funcionando perfecto. Valió la pena descartar que por ahí no nos va a brincar nada, ¿no? Pero lo que queremos encontrar es aquellos factores que teniendo alto impacto tienen alguna probabilidad de ocurrencia, ¿no? Es decir, si todos están en desacuerdo en que se les trata con amabilidad, ¿no? Bueno, siempre y cuando el trato con amabilidad tenga un impacto importante, ¿no? Si yo digo, esto sí tiene un impacto importante en la organización, porque pues lo que yo tengo eso depende del caso, lo que yo tengo es un restaurante de comida rápida y por lo tanto el trato con amabilidad a los trabajadores de piso es importante porque si están enojados van a dar mal servicio y eso puede ser catastrófico. Digo, eso no necesariamente ocurre en una industria de fundición de metales, ¿no? Pero a lo mejor en una de servicio de comida rápida es catastrófico. Pues por eso les decía, depende del contexto de la organización, son las categorías que nos van a importar. Pero, digo, supongamos que esta de trato con amabilidad, si todos están en desacuerdo que el trato es amable, entonces ahí hay una alta probabilidad de ocurrencia, ¿no? Porque pues a todos les ha pasado al menos alguna vez y con cierta frecuencia, ¿no? Por eso en la Likert me están diciendo que están en total desacuerdo o en algo de desacuerdo. Entonces ahí yo combino, digo, a ver, a la hora de que grafico, pues acuérdate que un eje es para la gravedad y otra es para la probabilidad. Si se combinan, ¿no? Si están en el mismo cuadrante, ¿no? Y del lado derecho,
alta probabilidad y además alto impacto, pues ese es un factor que tengo que atender. Ahí está, ¿no? Eso es lo que quiero saber. ¿Qué factores tengo que, o sea, como les mostré en la diapositiva, pues que, cuáles están en rojo, ¿no? ¿Cuáles son los que si pasan y ya van a pasar, me van a afectar o van a comprometer los resultados de la organización? Y cuáles, pues están controlados, que no quiere decir que no tenga que hacer nada. Pues, algo tengo que hacer, ¿no? Seguramente, pero como vieron, pues no son lo mismo las recomendaciones para algo controlado que para algo que ya está por salirse de control, ¿no? Y bueno, a lo mejor, digo, con los casos, pues ahí habría que entender qué están haciendo ellos. Pues ellos no estaban tratando de sacar una matriz de riesgos y pues a lo mejor se parece en el sentido de que están combinando variables para ver cómo se relacionan. Pero aquí nuestra relación importante es esos dos conceptos. Para cada variable, cuál es su impacto en la organización y cuál es su probabilidad de ocurrir, ¿no? Y eso es lo que vamos a graficar. ¿Y cuáles nos van a importar? Pues las que estén con de mediana a alta probabilidad de ocurrencia, con pues de moderada a grave impacto, de moderado a catastrófico impacto en la organización. Esas son las que nos importan. Las otras, algo tendremos que hacer, pero digamos, no son las de atención inmediata. Ahora, y qué bueno que lo estamos hablando. Si nos llega a pasar que todas están controladas, o tu organización es una organización modelo o algo estás haciendo mal, no, y por eso la metodología que propongo, no categorizaste correctamente, ¿no? Es decir, no estás considerando factores relevantes que te pueden pasar, porque pues parece que todo está muy bien, ¿no? Entonces después, y justamente como no actúas, puede ser que te suceda y tengas un daño catastrófico, ¿no? Entonces también por eso lo hacemos, ¿no? Porque pues, queremos identificar factores de riesgo, pero que sí sean relevantes. Si ninguno es relevante, pues tendríamos, antes de decir, estamos tranquilos, antes de eso tendríamos que dudar de nuestra metodología, ¿no? Decir, a ver, ¿qué se nos pasó medir? Que pues parece que todo está controlado, de plano no tenemos ningún riesgo, siempre hemos sido tan buenos que todo nos está saliendo controlado de manera que no nos va a pasar nada nunca, es poco probable también, ¿no? Entonces, bueno, de eso, pero bueno, sobre la marcha, pues iremos revisando sus propuestas, ¿no? Entonces, por ahí, Azucena, ya levantaste la mano, Sí, sí. pensé que me fui con la finta de que había otra participación, ¿no? No, Bien, bueno, pues les dejo esta reflexión, el cuestionario de la lectura se los pongo el día de mañana. Ya escribí las preguntas, pero no se las quiero transcribir así directo porque yo todavía tengo dudas de mis preguntas. Pero mañana, hoy ya, ya es un poco noche, ya mañana se las reviso, las depuro y se las pongo mañana en el Moodle. Y a más tardar el martes, como la semana pasada, tengo que escanear una lectura. Vamos a escanear una lectura y vamos a abordar ahora el tema. En teoría, a nivel teórico, todavía tienen que hacer sus ejercicios, que es que tendrán que reflejarse en el trabajo final de alguna manera, ¿no? Porque también tienen que reflejar los otros temas. Pero hasta ahorita hemos cubierto el tema de pues, la parte conceptual y el tema de la identificación de riesgos a través de una metodología que es la metodología clásica, que es la aplicación de encuestas. Podemos hacer entrevistas, podemos hacer muchas otras, pero digamos la clásica es aplicar una encuesta para identificar qué factores están generando riesgo psicosocial en las personas o si es clima organizacional, pues ambas cosas, ¿no? Ahora, el siguiente paso es, una vez que tenemos los resultados, pues decidir qué acciones hay que tomar, ¿no? Y bueno, como ya les había comentado en la introducción del curso, pues hay 3 tipos de acciones que son uno, pues las normativas, otro las formativas y otro pues las soluciones de conflicto que tienen que ver con pues investigar y en su caso a veces aplicar sanciones o establecer reglamentos o mecanismos de defensa para que las personas, una persona que se siente en algún riesgo psicosocial, pues se pueda quejar, ¿no? Si su jefe lo maltrata, si el estrés es muy alto, si la carga de trabajo es ambigua e inadecuada, pues tenga un medio para dirimir el conflicto de la causa del estrés, ¿no? Es decir, a ver, a mí me estresa esto,
¿quién puede analizarlo y decidir si tengo razón en que las instrucciones no son específicas y la ambigüedad me puede generar problemas y me angustia? O si es verdad que tengo razón, pues alguien que ponga una solución. Todo eso lo vamos a abordar a partir de la sesión que entra, que ya estaremos en el campo de la acción o la atención, que de hecho es el nombre del módulo, la atención a los factores de riesgo psicosocial, pero evidentemente, pues una vez en el supuesto de que ya los tenemos identificados, ¿no? O sea, ya vimos hoy la metodología, en teoría podrían hacer la encuesta, espero que puedan reflejar un poco de eso en el trabajo. Y de todas maneras, pues siempre durante la semana y en la siguiente sesión, pues podemos seguir discutiendo la metodología de cómo diseñar una encuesta para identificar factores de riesgo. Bien, pues si no tienen más preguntas, a menos que las tengan, pues me despido. Pues muchas gracias. Yo los veo la siguiente semana y seguimos pendientes en el chat y a través de la plataforma, pero sobre todo en el chat, cualquier cosa más rápido ahí, porque en la plataforma luego me tardo en entrar y los mensajes de ahí se me pasan 1 o 2 días y en el chat lo veo más rápido. Bien, pues muchas gracias, buenas noches, que descansen y que les vaya mañana muy bien con el maestro Carmona. Gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, profesor. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Bonita noche, hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches.